el pueblo mapuche no es el violentista. El pueblo mapuche es el que lucha, el que trabaja. Yo soy de eso. Y yo represento el 99% de mi pueblo, el pueblo mapuche que lucha, que trabaja. El 1% y el puñado de terroristas que avala derechos humanos. Ellos son los que han hecho los desmanes. Chile, Chile, Chile. Te veo y no sé si reír o llorar. Como dicen los globalistas, necesitamos un reseteo. Es una de las pocas cosas que estoy de acuerdo con los globalistas. Incluso iría más allá. Más que un reseteo, necesitamos un reformateo. Porque vivimos una realidad falsa. Un Chile total y absolutamente fake. Es como si en esta realidad virtual llamada Chile se hubiese introducido un virus que ha invadido el sistema operativo que la controla, impidiendo que funcione correctamente, dejando como única alternativa reformatear. Todos los problemas de Chile están mal enfocados y no se analizan correctamente por la gran mayoría de los chilenos, lo que me demuestra que este país cayó en una enajenación colectiva. La gran mayoría de los chilenos están parasitados por una extraña larva de algún origen misterioso que los tiene ahueonizados. Y disculpen mi burda sinceridad. El conflicto mapuche es sumamente complejo. Hay un conflicto ancestral, un conflicto intermedio y un conflicto actual. Pensar que es un asunto solo de los comunistas o de la izquierda es una opinión de gente parasitada. Por el otro lado, decir que esto es un asunto de racismo y violencia de grupos de ultraderecha es una opinión de gente parasitada. El conflicto mapuche actual tiene varias aristas y lamentablemente desde Elwin hasta Piñera, los 5 presidentes de la democracia despótica tomaron pésimas determinaciones que solo hicieron recrudecer este problema, al punto grave en el que se encuentra hoy. Chile tiene centurias de existencia, lo que lo llevó a construir la llamada nación chilena y crear este país unitario llamado Chile, compuesta por diferentes grupos étnicos, raciales y culturales, en los que están incluidos los descendientes de los antiguos pueblos indígenas. Durante nuestra historia esto siempre ha sido una norma, pero adivinen quiénes un día se despertaron con ideas novedosas y progresistas de que esto no era tan así, de que esta visión unitaria era un error. ¿Quién más podría ser? La Organización de Naciones Unidas, ONU. El discurso onunista afirma que los pueblos indígenas están separados del resto de la población de un país, por ende requieren de un trato preferencial, dado en la llamada Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es parte de la Agenda 2030. Subámonos a la máquina del tiempo y vayamos al pasado. Allá, por la década de los 90, Patricio Aylwin, durante su campaña presidencial, por ambiciones políticas y familiares, firmó el llamado Acuerdo de Nueva Imperial, que abría una narrativa muy similar a la que venía trabajando la ONU desde 1982 y que se concretó en 2007, en la que se crea esta división nacional entre pueblos indígenas y chilenos. Acuerdo que, llegado Aylwin al gobierno, no pudo concretar, comenzando los roces con parte de los ascendientes de indígenas más beligerantes. Pero sirvió para que su hijo, José Aylwin, tuviera un cargo, con sueldo millonario, como consejero a nivel de derechos humanos indígenas, promoviendo de manera indirecta la causa separatista hasta el día de hoy. En el año 2007, durante el gobierno de Bachelet, finalmente Chile vota a favor de la Declaración de Derechos Indígenas, en donde se compromete a velar por el derecho de los pueblos indígenas de preservar y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y de trabajar por su desarrollo de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades, favoreciendo que los pueblos indígenas puedan combatir la discriminación y el racismo. Si bien, desde el punto de vista de preservación cultural y tradiciones de los pueblos indígenas, este pacto es positivo, pues nuestra cultura indígena es fascinante y merece no solo ser rescatada, sino desarrollada industrialmente. Tiene pequeñas aristas que lo hacen peligroso. La letra chica, por decirlo de alguna manera. Existe otro pacto internacional con la ONU, llamado
el derecho de libre determinación de los pueblos, más conocido como derecho de autodeterminación. Es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural y estructurarse libremente sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de equidad. Este segundo pacto no revestiría ningún problema si damos por hecho que Chile es una sola nación, por lo tanto todos estaríamos autodeterminados. Pero al momento de haber aceptado con la ONU la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y considerarlos como parte separada de la nación chilena, automáticamente se crea la posibilidad de que facciones radicales indígenas con ansias separatistas puedan exigir su independencia. Veamos cómo la Declaración de Derechos Indígenas une la autodeterminación de los pueblos, derechos colectivos a la libre determinación o a un estatus político de una autonomía tal que permita a estos pueblos afirmar y preservar su identidad, autogobernarse en importante medida. Estas aspiraciones las podemos ver plasmadas en el plan de acción del dirigente separatista Aucán Huilcamán. Corre video. Que vamos a formar un gobierno en el sur con todas las consecuencias jurídicas y políticas y vamos a ingresar al escenario multilateral de la comunidad internacional. Y en materia de tierra y territorio, a los odiosos y racistas les advierto que tenemos poderosas herramientas. Por ejemplo, la Declaración de Naciones Unidas reconoce los derechos de los tratados y los tratados establecen la frontera desde el Biobío al sur. Aucán Huilcamán, heredero de la desaparecida organización separatista ADMAPU, curiosamente fue funcionario de la ONU y creó el Consejo de Todas las Tierras por la década de los 90, misma fecha en que Aylwin asumía esta división nacional entre chilenos e indígenas. La posición de Huilcamán siempre ha sido clara: separarse de Chile y crear un país independiente. Por tal razón, él mismo se encargó de estar en el diseño de la bandera separatista en el año 1992, que sería el emblema patrio de este futuro país llamado Wallmapu. Pues al haber trabajado en la ONU, conocía los planes de esta organización para permitir la independencia de las facciones separatistas, destruyendo la cohesión y unidad nacional de Chile. A eso se sumó que durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle se expulsó injustamente a unas comunidades pehuenches de sus tierras para construir unas represas hidroeléctricas que solo buscaban favorecer los negocios de la familia Frei con la empresa transnacional Endesa. Este acto vil e ilegal dio pie a que se creara el grupo terrorista llamado Coordinadora Arauco Mayeco, mejor conocida como CAM. Como podemos ver en estas imágenes, su líder, Héctor Yaitul, invitado por la misma ONU, lo vemos en la sede de Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, moviendo la agenda separatista, auspiciado por la ONU. Por ende, teniendo todos estos antecedentes, fue absolutamente irresponsable, una vez más, haber firmado la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Pues amarra al Estado chileno a compromisos que pueden ser mal aprovechados por facciones separatistas minoritarias, que exigen la aberrante petición de la amputación de Chile. Eso sumado a una parte de la población y su empatía incondicional al indigenismo, cayendo en la absurda generalización de que todo lo que lleve apellido indígena es sinónimo de bondad, crea las condiciones para el desastre. Como vemos aquí en esta noticia, a Alejandro Navarro aprovechándose de la situación ocurrida en Curacautín, llamando a la intervención de la ONU. Ese es el fin tramposo de las Naciones Unidas, como todo lo que conlleva su llamado modelo de desarrollo sostenible. Busca justamente crear estas instancias de conflicto en los países, pues los globalistas detrás que la controlan, estos grandes grupos económicos y financieros, buscan la desestabilización de los países, en casos extremos, su balcanización, para así debilitarlos y poderse apropiar más fácilmente de ellos y de todas sus riquezas naturales. Usan causas nobles como la protección indígena para mover una agenda de división y destrucción
nacional. Hay un punto muy importante que se está gestando en la nueva constitución o reforma constitucional, que Chile dejará de ser un país unitario para pasar a ser un país plurinacional. Por lo tanto, las demandas separatistas de los gualmaputistas quedarán avaladas en la Constitución. Esto se suma a que los gualmaputistas tendrán escaños exclusivos en el Congreso para mover su agenda separatista, tal como la ONU está gestionando a través de las agencias PNUD que tienen el control del Estado chileno. Lamentablemente, gobernantes irresponsables y antichilenos nos condujeron a esta debacle total. La ONU ya decidió el futuro de Chile, y es que dejemos de existir como nación unitaria e independiente, pues ya fue acordado por pactos, convenios y acuerdos de todo tipo con esta organización. El conflicto mapuche no se resolverá militarizando la Araucanía ni buscando acuerdos, porque hay una facción que quiere la independencia y construir un nuevo país y dividir a Chile en dos, y tiene el respaldo de las Naciones Unidas para lograrlo. Por lo tanto, queridos chilenistas, chilenials de corazón, lo que hacen los actores políticos, creando estos escenarios absolutamente artificiales, cuando ellos saben que el problema es mucho más profundo, por culpa de haber firmado pactos internacionales, es de un cinismo, de un carerrajismo, como no se ha visto nunca en nuestra historia. Esto se resuelve expulsando a la ONU de Chile, terminando con todas sus políticas intervencionistas, permitidas por todo el Estado chileno, que nos hacen creer que seguimos en un país libre y soberano, cuando no se puede tomar ninguna determinación sin estar supervisados por las Naciones Unidas. No aceptes que te den opciones aspirinas, de que hay que irse de a poquitito. Sí se puede acabar con la intervención de la ONU en Chile, sacar del país a las 19 agencias PNUD y no renovar el compromiso del año 2022, de la Agenda 2030, del modelo de desarrollo insostenible, pues tal como lo afirma el mismo pacto de la ONU, de la autodeterminación, los chilenos, que somos todos los que nacimos en esta tierra, tienen derecho a estructurarse libremente sin injerencias externas. Como mencioné al principio de este programa, necesitamos un reseteo no globalista, sino a la chilena. De lo contrario, nada salvará a Chile de una destrucción segura. Y el principal cambio estructural de nuestra sociedad es abandonar la arcaica y dañina división de derechas e izquierdas, porque de eso se valen los globalistas para conseguir sus objetivos de poder y dominación. Los globalistas son derechistas, liberales, neoliberales y libertarios que financian a activistas, socialistas y comunistas de izquierda. Es un juego perfecto de engaño de masas. Izquierda y derechas unidas están fallidas. Lo único que salvará a Chile de su inminente desaparición es el chilenialismo, el nacionalismo moderno no ideológico, con sentido práctico y utilitario, inspirado en el modelo singapurista. Al final, todos estos conflictos en la Araucanía se han gestado por la pobreza, por la injusticia, por no llevar desarrollo, trabajo e industrialización a esas zonas. Singapur, uno de los pocos países del mundo, si no el único, que ha sabido afrontar la globalización sin joderse al Estado-nación. Singapur, un país multiétnico. No hay movimientos separatistas, no hay grupos terroristas, no hay comunismo, por una razón muy simple, porque el Estado vela por entregarle a los singapurenses una buena calidad de vida. Recuerda visitar el canal alternativo Gringo Fantasías, un canal lleno de sorpresas, donde podrás ver este entretenido video y muchos otros más. No olvides suscribirte a Viva Chile, el último gran bastión patriota chilenista. Y siempre ten presente que viva el chilenialismo hasta el final de los tiempos y más allá.